Buenos días, compañeras y compañeros. Doctora Mariela Barragán, viceministra del Trabajo de la República de Colombia, y a los demás integrantes de la delegación del Ministerio del Trabajo, señoras y señores embajadores, licenciado Isaías, senador de la República de México y secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de México, honorable representante Paulinho, secretario general de la Força Sindical de Brasil, compañero licenciado Salvador Medina, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación de Trabajadores de México, compañeros de los partidos políticos que nos acompañan, presidente del Partido Verde, compañero Antonio Sanguino, bienvenido, compañero, aquí a este congreso, al presidente de mi partido, al doctor Alonso Tobón, a mis compañeras y compañeros del equipo coordinador de Alternativa Democrática Sindical, un saludo muy especial para un hermano de todas las horas, secretario de Relaciones Internacionales de la USO de España, compañero Javier de Vicente, quien en el transcurso del Congreso tendrá la oportunidad de dirigirse a nosotros, expresar sus puntos de vista, pero la presencia de la USO tiene una característica especial, y es que la USO es disciplinada, pero no obedece órdenes, y órdenes que van en contra de sus principios. Compañero Philip, de la OIT, bienvenido. Sabemos de su compromiso para con las luchas de los trabajadores y por el tripartismo. Doctor Sarama, mi compañero de actividades en el SENA, en el Consejo Directivo, en el Comité de Vivienda, toda una personalidad, y representando también aquí a FENALCO. Al doctor Néstor de Compensar, un honor que nos esté acompañando aquí en esta reunión. Y a todas y a todos ustedes que nos acompañan. Un aplauso para ustedes, que son realmente quienes lo merecen. De una vez, porque después se le olvida a uno. Un saludo muy especial para el equipo de apoyo logístico que durante varios días viene desarrollando un intenso trabajo para que este evento salga con el éxito que debe salir como un evento de los trabajadores. Un aplauso muy especial para los compañeros del equipo logístico. Jorge me vino a decir que tomara agua. A todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros, gracias por su presencia en este magno certamen que da vida a un nuevo instrumento para defender las luchas de la clase trabajadora por su liberación. De manera resumida, decirles que en Viena, en Austria, luego de un proceso de conversaciones en el año 2006, le dimos vida a la Confederación Sindical Internacional, la CSI, en un congreso que fusionó
a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y a la Confederación Mundial del Trabajo, la CMT, y a algunas organizaciones independientes. Ese congreso tuvo la virtud de unificar al sindicalismo mundial, por lo menos a su inmensa mayoría. Luego de este congreso en Viena, tuvo lugar el segundo congreso en Vancouver en el año 2010, donde se hizo la reafirmación de la unidad. Y posteriormente, en el año 2014, en Berlín, tuvimos nuevamente la oportunidad de congregarnos en el tercer congreso de la CSI, y ahora la cita es en Viena en el año 2018, fecha en la cual realizaremos otro congreso de la Confederación Sindical Internacional. Respondiendo a los compromisos en la región de las Américas, en el año 2008 tuvo lugar el Congreso de Unidad entre la Central Latinoamericana de Trabajadores, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores y algunas organizaciones independientes, dándole vida a la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Organización que, hay que decirlo con franqueza, nace con serias fallas de origen desde el Congreso de Fundación en Panamá en el 2008, a instancias de las agresiones de una organización política que para nada tiene que ver con el movimiento sindical, que son los señores de la Friedrich Ebert, de la FES, quienes ya desde ese congreso establecían una política de descalificaciones hacia un conjunto de organizaciones, entre ellas la CGT de Colombia, las organizaciones que proveníamos de la CLAT, la CTM de México, la CROC, la CGT de Argentina. Sin embargo, pasamos por encima de ese tipo de agresiones y hicimos todos los esfuerzos para mantener la unidad en el Congreso, en la organización. Posteriormente, en el 2012, 4 años después, nos dimos cita en el segundo congreso en Foz de Iguazú, evento en el cual se continuaba un debate interno en torno a una serie de reclamaciones que hacíamos una serie de organizaciones y que reclamábamos más democracia al interior de nuestra organización continental. Hasta llegar al congreso en Sao Paulo, Brasil, en abril del 2016, es decir, hace un año, congreso en el cual la situación se tornó imposible. No fue posible negociar una reforma de estatutos, que se abriera la democracia y que la organización retornara a lo que es el origen de una organización de trabajadores. Uno como organización de trabajadores tiene la obligación de relacionarse con los gobiernos, porque hay que relacionarse con los gobiernos. Pero de ahí a convertirnos en correas de transmisión de gobiernos, no. Y en ese contexto, nuestra organización continental fue perdiendo su autonomía, su independencia. No conocimos un solo pronunciamiento de nuestra organización respecto a lo que pasaba en Venezuela. En Venezuela, más allá de las lecturas que tengamos de lo que fue la presencia del presidente Chávez, lo que ha venido ocurriendo es absolutamente inaceptable, inadmisible en materia de democracia. Nunca fue posible un pronunciamiento. Más bien, Alternativa Democrática Sindical se ha pronunciado públicamente desde antes, pero ahora con mayor énfasis sobre los temas de Maduro, pero igualmente
Salimos a denunciar al gobierno de Macri y a respaldar a la CGT de Argentina y a la CTA en su lucha contra un gobierno profundamente neoliberal que hace una negación de lo que son los derechos de la clase trabajadora en Argentina. Porque esa es la característica de una organización de trabajadores, su autonomía y su independencia. Se puede ser más o menos amigo de un determinado gobierno, pero en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, en lo que tiene que ver con la autonomía, la independencia, aquí no puede haber término medio. Y seamos sinceros, hace un año, en Sao Paulo, Brasil, fuimos víctimas de la arrogancia, de la imposición, de la soberbia, del ningún espíritu de diálogo. Y les digo simplemente una anécdota. Nosotros habíamos propuesto una reforma estatutaria con una serie de mecanismos, como por ejemplo la creación de la tesorería, como por ejemplo una mayor transparencia en el manejo financiero, etcétera. Y dijimos, vamos al consenso en la elección del comité ejecutivo. Al final, nos entregamos por muy poco. Dijimos, para preservar la unidad de 7 miembros, de 7 miembros del secretariado, denos 2 puestos para más de la tercera parte de la organización. Y de 39 miembros del Consejo Ejecutivo de la región, denos 10. Y la respuesta fue categórica, para usted no hay absolutamente nada, hagan lo que les dé la gana. Y por eso 12 confederaciones no tuvimos otra alternativa distinta que retirarnos de ese congreso, esperar reacciones. Ahí en ese congreso estaba el presidente de la CSI, la secretaria general de la CSI. No movieron un dedo para propiciar la unidad interna. Si yo voy a un congreso y coloco un ejemplo concretico en Antioquia y veo que nuestra organización se va a dividir, mi responsabilidad como dirigente de la CGT es llamar a los compañeros, conciliar, buscar puntos de acuerdo y garantizar la unidad interna, por encima de cualquier otra consideración. No les interesaba. Entonces, por lo anterior, nace una alternativa. Esto no es fruto ni del capricho, ni de una posición sectaria ni dogmática. Es que necesitamos un instrumento para defender los derechos de la clase trabajadora en la región de las Américas. Alternativa Democrática Sindical de las Américas. Porque se nos había dicho era que nosotros queríamos recrear la Central Latinoamericana de Trabajadores, lo cual no era posible porque la Central Latinoamericana de Trabajadores se liquidó y porque los compañeros de la CTM, de la CROC, los compañeros de Fuerza Sindical, los compañeros de un conjunto de organizaciones nunca fueron de la Central Latinoamericana de Trabajadores. Y la creamos como una organización para la región de las Américas porque tenemos contacto directo con organizaciones en Estados Unidos, con organizaciones en el Canadá y con organizaciones en otros lugares que han hecho manifiesta su voluntad de pertenecer a Alternativa Democrática Sindical de las Américas en el transcurso de los próximos tiempos. Y una precisión. Nace una alternativa no para enfrentarnos a la competencia, no es para enfrentarnos a los compañeros de la CSA,
es para defender los derechos de la clase trabajadora y de los pueblos de la región de las Américas. Y por ello vamos hacia un sindicalismo de valores, como dice el logotipo, un sindicalismo de valores, que no enajene, que no se hipoteque, que no masifique, un sindicalismo que defienda los derechos de la clase trabajadora. No queremos nada distinto. Y como lo planteamos en Vancouver, en el Congreso de la CSI, es la hora del pueblo. Y les quiero decir que romper paradigmas siempre trae riesgos. Hoy se nos envían toda clase de cartas diciéndonos que nos van a aislar internacionalmente, amenazándonos que nos van a expulsar de la Confederación Sindical Internacional, porque de las 28 organizaciones aquí presentes, 12 pertenecemos a la Confederación Sindical Internacional. Y vamos a ir a enfrentar el debate próximamente en Viena, a los efectos de saber cuál es la razón para que nos expulsen. Y me gusta muchísimo la presencia de los compañeros europeos, en cabeza de Javier de Vicente, porque es que yo quisiera saber cuál es la regional de la CSI para Europa. La Confederación Europea de Sindicatos no está afiliada a la Confederación Sindical Internacional. Es más, es una organización independiente, plural. En donde para los europeos lo que prima es la defensa de sus derechos más allá de una regionalización. Y entonces a nosotros, nuestra distinguida secretaria general nos anuncia la expulsión. Es más, lo coloca por escrito, que nos van a expulsar. O sea, la crónica de una expulsión anunciada. Entonces, como decía mamá, de mejores lugares nos han echado. Y sabemos que hay muchos compañeros europeos, africanos, asiáticos y también de esta región que no están de acuerdo con esa expulsión. Y decirles que aquí hubo algo increíble. Mediante una carta, la secretaria general de la CSI le prohíbe a las confederaciones de la CSI que vengan a este Congreso. Es decir, en pleno siglo XXI, darle el tratamiento de menores de edad o de retardados mentales a los dirigentes de organizaciones de tanto prestigio en los diferentes países del mundo, resulta pues absolutamente ridículo. Pero lo quiero decir también con mucha franqueza. Lo grave no es que les prohíban, sino lo grave es que hagan caso. Porque eso significa que sí es necesaria una renovación y una reestructuración del movimiento sindical a nivel mundial. Compañeras y compañeros, estamos de cara al futuro. Todos sabemos que la arrogancia de los empresarios y de los gobiernos no tiene límites en ningún lugar del mundo. Para los que defienden el statu quo, el mejor sindicato es el que no existe. Ese es el sindicato que les gusta. Por eso el sindicalismo hoy tiene más vigencia que nunca. El desempleo, la pobreza, la informalización de la economía, el empobrecimiento de nuestros campesinos, la violación de los derechos humanos,
los déficits en vivienda, salud, educación, el trabajo infantil, la corrupción, la desprotección a la población en discapacidad, la inequidad de género, el abandono a la juventud. Todo ello es una motivación suficiente para que nazca la alternativa democrática sindical. Pero aquí hay algo que es definitivo y es el tema de la dignidad. Esto lo estamos haciendo por dignidad, porque tenemos que defender nuestra dignidad como clase trabajadora, nuestra dignidad como países, porque aún juntos, óigase bien, aún juntos somos muy pocos. Todo el sindicalismo internacional, incluida la Federación de Sindicatos Chinos, con 274 millones de afiliados, incluía toda la CSI, incluida la Federación Sindical Mundial, las organizaciones independientes, no llegamos al 8% de la población económicamente activa mundial. Entonces, ¿de dónde nos sale tanta arrogancia para descalificar a otros en una dinámica absolutamente perversa, en una dinámica absolutamente inaceptable? Y lo estamos diciendo en tono menor, con tranquilidad. Esta organización, una vez realizado nuestro congreso, una vez realizado el primer Comité Ejecutivo Continental, que va a tener una característica este Comité Ejecutivo Continental, y es que de cada organización nacional habrá en el Comité Ejecutivo Continental un hombre y una mujer, de cada organización. En donde tiene exactamente el mismo nivel de importancia una organización como la CTM con 8 millones y medio de miembros, o Fuerza Sindical con 7 millones y medio de miembros, o una organización como la CRO con más de 6 millones de miembros, tiene el mismo nivel de importancia que una organización del Caribe que tenga 6 o 8 mil afiliados. Porque eso es la expresión de la solidaridad. Vamos a librar la batalla para salirle al paso a las amenazas y al unanimismo. Y en definitiva, lo que realmente importa de esto es lo que seamos nosotros capaces de hacer de aquí para adelante. Eso es lo que realmente importa. Para nosotros es muy estimulante la presencia de los compañeros de Puerto Rico. Compañeros que ni siquiera tienen el carácter de Estado libre asociado, sino que los tratan como colonia de los Estados Unidos. Pero también tenemos conversaciones, lo queremos decir, con compañeros de la disidencia de la AFL-CIO de los Estados Unidos y con compañeros del Canadá y con el Sindicato de Trabajadores Postales de Washington. Es decir, ¿por qué vamos a recrear aquí lo que es realmente un movimiento de trabajadores? 450.000 pensionados organizados en la Confederación Democrática de Pensionados también han tomado en su congreso la decisión de vincularse en Alternativa Democrática Sindical en este congreso. Y los compañeros de la Confederación Latinoamericana de Servidores Públicos y muchas organizaciones de carácter nacional que han tomado la decisión de acompañarnos, no en esta aventura, sino en este objetivo de representar en las mejores condiciones a los trabajadores en la región de las Américas. Compañeras y compañeros, vamos a tener el tiempo de deliberaciones suficientemente amplias
de definir el plan de acción, las resoluciones, el marco jurídico, estatutario y político de la organización. Y les queremos decir que ustedes son bienvenidos a esta casa.